Dios te bendiga, amado de mi corazón. Qué bueno es el Señor. El Señor, como dice el Salmos, es bueno y para siempre son sus misericordias. Quiero en este día hermoso compartir contigo una palabra. Estaba viendo una reflexión y analizando esta palabra, quiero compartir contigo esta enseñanza, ¿verdad? Breve, corta y poderosa para ti, para mí, que es importantísimo. Amén. Y miramos el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Versículo 9, Primera de Samuel capítulo 13, versículo 9, dice la palabra: en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y dice la Biblia: y ofreció el holocausto, versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. En esta parte de la historia, usted como un buen lector de la Biblia sabe, cuando Samuel le había dicho a Saúl que esperara cierto tiempo antes de ir a la guerra para ofrecer el holocausto, el sacrificio a Dios, ¿verdad? Y poder Samuel bendecir la batalla y poder Dios dar la victoria a Saúl. Lo que me llama la atención de esta historia, que le he titulado Las normas de Dios. Sí, las normas de Dios. Saúl debía saber por revelación de las Escrituras en ese entonces del Antiguo Testamento, de que los sacrificios a Jehová o a Dios en la antigüedad, al Dios de Israel, solamente era el sumo sacerdote que podía hacerlo. Realmente Saúl hizo algo tan terrible que nadie podría atreverse a hacerlo. Entonces Saúl, que es donde más adelante usted lee cuando Dios lo desechó, porque Saúl se atrevió a ofrecer un sacrificio, repito, que solamente el sumo sacerdote tenía la capacidad para hacerlo. Saúl simplemente, por decir, era un rey confirmado, ¿verdad?, para ir a la guerra, pero no se le permitía hacer sacrificio a Dios y ofrecerlo. Era Samuel o los hombres que eran autorizados por Dios. ¿Qué estoy diciendo? Hay líderes que creen que pueden usurpar la autoridad de los ancianos, ¿verdad? Y de hecho en organizaciones. Y quiero decirte, si tú eres uno de ellos, que es mejor estar bajo autoridad, bajo obediencia y hacer lo que Dios te llamó a hacer y no hacer otra cosa. Porque dice la Biblia que Dios luego desechó a Saúl. Y tú podrías decirme, pastor o siervo, pero yo sigo en el ministerio, yo sigo con la iglesia. Tú sigues, pero ya Dios se fue. Tú sigues, pero ya Dios te dejó. Tú sigues y el tiempo va a dar la razón a la desobediencia por haber hecho lo que Dios no te mandó a hacer. Entonces Saúl perdió su reino en el tiempo porque Dios lo abandonó, porque usurpó un lugar que Saúl no estaba apto para entrar o para hacerlo. Y a veces nosotros quizás los éxitos, ¿verdad? Quizás a veces los renombres se nos suben a la cabeza y creemos que podemos ocupar el lugar de un anciano puesto por Dios. En este reino hay un orden, le guste al hombre o no le guste. En este reino hay un orden, le guste al pastor, al misionero, al obispo, a quien sea en el reino de Dios. Hay un orden donde cada uno es llamado por Dios para hacer lo que Dios le determinó que haga desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Saúl usurpó un lugar que a él no se le había llamado a hacer, y es ofrecer sacrificio a Dios. Eso estaba observado y apartado solo para el sumo sacerdote o por el profeta designado, que en este caso era Samuel. Por eso dice la Biblia que locamente hizo Saúl habiendo hecho lo que Dios no le mandó. Esto es las normas de Dios. Nos guste o no, tenemos siervos del Señor en la tierra que sujetarnos a lo que Dios nos ha dado y a lo que Dios nos permite que hagamos. Seamos prudentes, seamos sabios si queremos estar bajo la unción de Dios, porque si hay algo que Dios va a honrar siempre en esta tierra, es estar bajo autoridad. El hombre que no está bajo autoridad está en peligro de que un espíritu de error sea que gobierne su vida, su casa y su ministerio, y el fin es la ruina. Dios te bendiga y mantente en tu lugar. Las normas de Dios, vamos a respetarlas, vamos a sujetarnos a ellas y veremos la bendición de Dios que va a llegar
y la confirmación del Espíritu Santo a nuestra vida. Tu siervo y pastor Pablo Almonte, comparte esta palabra con alguien y dile: respeta las normas de Dios y no seas como Saúl. Mantente en tu lugar. Dios te bendiga.